Hermanos, vámonos al libro de Juan capítulo número 11, por favor. Juan capítulo 11. Evangelio según San Juan capítulo número 11. Dice la palabra de Dios así, verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hermanos, estamos teniendo acá un episodio en el cual Cristo Jesús está un poco lejos, específicamente de Jerusalén y de Betania. Y en esa ocasión le llega un mensaje hablándole de que su amigo, al que él amaba, Lázaro, estaba muerto. La Biblia nos deja muy en claro que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Esa familia era muy amada por Cristo. Le llega el mensaje de que él estaba enfermo, no muerto. Y a pesar de que él escucha el mensaje de que él está enfermo, Jesús se queda en esa misma región, lejos de donde estaba Lázaro, por 2 días más. Y después de eso, recién realiza el viaje que le toma días para llegar hasta donde está Lázaro. Resulta que él ya lleva muerto. ¿Cuántos días hemos leído, hermanos? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Así que tiene un encuentro con Marta, tiene un encuentro con María y luego decide Jesús ir al sepulcro. Hasta ahí todo bien, todos están llorando con lágrimas, miren cuánto le amaba, no pudo llegar para poder quizás sanarlo, pero ya murió. Son 4 días y va Jesús y en ese momento Jesús dice algo que ahí sí ya todos se escandalizan. Jesús dice que quiten la piedra del sepulcro y ahí hay algo raro. Porque obviamente tenemos un cadáver que ya tiene 4 días y le dicen, Señor, ya hiede, porque hay un proceso de descomposición, una carne podrida. Este hombre está muerto. ¿Cuántos días, hermanos, ya lleva de muerto? 4 días. Muy bien. Ahora quiero que avancemos en el tiempo. Ya no en Juan capítulo 11, Juan capítulo 12, siguiente capítulo. Avanzamos en el tiempo, no retrocedemos, avanzamos en el tiempo. Y dice la palabra de Dios así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora ayúdenme, hermanos. Avanzamos en el tiempo y vemos a este mismo hombre, Lázaro, pero está este mismo hombre en una mesa, comiendo, sirviéndose los alimentos y tomando agua, vino. Ahora ayúdenme ustedes, ¿qué sucedió? Tenemos un hombre, Lázaro, hermano de Marta y María, muerto 4 días, su cuerpo ya hieda y putrefacción, y ese mismo Lázaro está después, días después, en una mesa comiendo y bebiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Quiero hacerte algunas preguntas. Ya que vemos a este mismo hombre en proceso de putrefacción, muerto, y luego lo vemos en una mesa comiendo, ¿qué respuestas das tú? Resulta que ahora, déjame darte una hipótesis, Lázaro tenía el poder de levantarse él solito entre los muertos. ¿Esa es tu respuesta? No. ¿Cómo pasó de ese cadáver a esa vida que lo ves comer y beber? ¿Quién estuvo a cargo de que suceda esto? Algo debe haber pasado fuera de él que le dio esa capacidad de muerte a vida. Algo externo a él obró para que suceda esto. ¿Amén? ¿Por qué tengo que redundar tanto en esto? Porque resulta que el día de hoy yo estoy muy sorprendido. Porque la Biblia me dice en el libro de Romanos y en toda la ley que todos los hombres están muertos en sus delitos, ¿sí? Pero yo veo el día de hoy aquí gente alimentándose en la mesa del Señor, comiendo de la palabra de Dios. Personas aquí en esta congregación salvas, vivas. Los que estaban muertos en delitos y pecados ahora se deleitan alabando a Dios, hablando de la sujeción al Rey de los cielos. Mi vida te pertenece, tú gobiernas mi vida. ¿Qué pasó? Hago la misma pregunta. Resulta que ustedes y yo teníamos la capacidad en nuestra muerte
de estar vivos, pues. ¿Era algo en nosotros? ¿Qué sucedió para que hayan pasado de muerte a vida? En el caso de Lázaro, tú dices, pastor, fue Dios, fue Cristo, punto, nada más. Fue obra suya. El día de hoy vamos a analizar esto. Estamos llevando lo que son las doctrinas de la gracia, hablando acerca de la salvación. Estamos viendo cadáveres que luego son seres vivos que aman a Dios. Y la pregunta es, ¿quién está a cargo de esa salvación? ¿Quién obró? ¿Es una colaboración entre Dios y el hombre? En el caso de Lázaro, ¿fue una colaboración entre Lázaro y Jesús? ¿Hicieron un dúo? Pastor, fue solo Cristo. ¿Será que esa resurrección del cuerpo es mayor a la resurrección espiritual? No, pastor. La salvación es del Señor. Y es lo que vamos a llevar el día de hoy. Con respecto al acróstico que nosotros tenemos en las doctrinas de la gracia, el TULIP, la T, como ya hemos llevado la semana pasada, es la depravación total del hombre o la depravación radical del hombre. Vamos a hacer un pequeño recuento de eso brevemente, pero hoy vamos a hablar acerca de la siguiente letra, que es la letra U. ¿De qué es la letra U? En inglés está, obviamente. Elección incondicional o unconditional election. También le llamamos elección soberana de Dios. Vamos a hablar acerca de ese aspecto. ¿Es esa elección soberana o predestinación bíblica? ¿Y de quién depende esa elección? Es lo que vamos a responder el día de hoy. ¿Es esa elección bíblica? Y segundo, ¿de quién depende esa elección? Así que quisiera que me acompañen. Primero vamos a hablar respecto a lo que es una pequeña recapitulación. Efesios capítulo 2, verso 3, que dice la palabra de Dios, por favor, si me pueden acompañar. Efesios capítulo 2. En el verso 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, sin Cristo, ¿qué éramos, hermanos? Hijos de ira. Vamos brevemente a Romanos, una vez más, que ya hemos llevado la anterior vez, pero vamos, hermanos. Romanos capítulo 3. Y dice la palabra de Dios. Verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La semana pasada el hermano estaba haciendo una correcta apreciación bíblica, mostrando que nosotros estamos contaminados y muertos. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros cuerpos están contaminados por el pecado. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Su cuerpo, su boca está contaminada. Somos pecadores. Esas son las tristes noticias, pero que traen alegría después. Para tratar de ilustrar esto, hermanos, tal vez tendríamos que ilustrar lo siguiente. Una vez decía, ¿no? Si tú tomas un pequeño vaso con agua y yo te invito y tú, gracias, pastor. Pero te digo, hermano, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a poner ese vaso de agua, pero con una gotita de orín de perro. No, pastor. Y yo te digo, pero es una gotita. Pastor, esa gotita contamina todo. Querido hermano, no es una gotita que ha caído en nuestras vidas, en nuestras mentes y voluntades y cuerpos. Es una naturaleza pecaminosa en la cual nosotros vivimos y contamina todo. De tal manera, hermanos, que la palabra de Dios usa una palabra muy dura aquí. Dice así, verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta palabra inútil, si nos ponemos a analizar que es una cita desde el Antiguo Testamento, hacía referencia a la carne podrida. ¿Para qué sirve esa carne podrida? No sirve ya para nada. Alguien decía, la leche podrida, ¿para qué sirve? Y no me digas que es para hacer queso, por favor, o yogur. Ese es otro proceso. Pero cuando llega ese proceso de putrefacción de la leche, ya no te sirve para nada.
Traté de buscar algunos artículos que decían en qué se puede usar la leche podrida. Se podría usar como tal vez para las plantas, ¿no? Para que pueda ser abono. Pero en cada recomendación extraña decía, cuidado con cierto contacto con tus manos y que te lo puedas ingerir, te va a causar daño. Queridos hermanos, aquí está hablando de esa palabra, aún se hicieron inútiles. Esa putrefacción de carne, ¿no te recuerda la putrefacción de 4 días de Lázaro? ¿Había algo que podía hacer Lázaro? Pastor, ya no había nada. Y esa es la corrupción a la cual nosotros estamos haciendo mención. Jeremías capítulo 13, verso 23, vamos brevemente. Jeremías capítulo 13, la palabra de Dios nos dice así en el verso 23. Les leo. Pregunta retórica. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede? Alguien dice, yo tengo un buen peluquero que le puede teñir. Sí. Genéticamente no puede quitarles. Tarde o temprano su naturaleza volverá a salir. No se puede quitar esas manchas. ¿Y qué dice ahora la Biblia en esa ilustración? Así también podéis vosotros hacer el bien o hacer bien estando habituados a hacer el mal. El problema es nuestra naturaleza, hermanos. No podemos cambiar esa naturaleza. Así que, hermanos, nosotros, mente, voluntad y cuerpo, hasta nuestras buenas obras están contaminadas. ¿Cómo es eso, pastor, que hasta nuestras buenas obras están contaminadas? Cada buena obra que tú puedas hacer está contaminada. ¿Por qué? Porque proviene de una persona en pecado. Puedes tomar el manjar más delicioso. No sé qué quieres comer el día de hoy. ¿Picante de lengua? ¿Picante de pollo? Mi hijo me pidió la otra vez, papi, en mi cumpleaños, hay una cosa que me ha antojado. Quiero pulpo. Y si no puede ser pulpo, pique macho. Y yo llego en su cumpleaños, he aquí mi hijo, y veo un plato de barro y le digo, esto no es barro, hijo, este es un plato de excremento. Es algo tan delicioso, bueno, pero queda contaminado por lo que lo contiene. Y de la misma manera, hermano, la mejor buena obra que tú puedas tener, que proviene de un corazón pecador, inmundo, perverso, bíblicamente podrido, contamina. Esa intencionalidad genuinamente es para la gloria de Dios. Todo eso queda contaminado. Así que, hermanos, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que llevamos la semana pasada. Y el engaño de Satanás es hacerte creer y hacer creer al hombre doctrinalmente que el hombre no está muerto en delitos y pecados. Te quiere hacer creer que el hombre está enfermo, que el hombre está herido, pero no muerto. ¿Acaso ese no es el engaño del mismo demonio, hermanos? En el libro de Génesis, ¿qué le dijo Satanás, la serpiente, a Eva? Cuando Eva le dijo, si nosotros comemos de ese fruto, moriremos. ¿Y qué le dijo la serpiente? No morirás. No va a haber muerte. ¿Y qué es lo que te dice ahora a través de muchos predicadores y muchas iglesias? No estás muerto. Herido sí. 99% contaminado, pero todavía hay algo que puedes hacer. Esas son las ilustraciones. En la mayoría de iglesias, una de las ilustraciones que se utilizan para que tú creas es hablar de que hay un hombre totalmente enfermo, se está por morir, pero antes de morirse viene alguien y le entrega la medicina y le dice, ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomártela. Pero la ilustración es que estás enfermo. Y esa es la teología de ahora. Del hombre enfermo, del hombre herido, del hombre 99% contaminado, pero todavía hay algo que puede hacer. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre está no enfermo, no herido. La Biblia nos va a hablar de que el hombre está muerto. Háganme un favor, quiero que ustedes me colaboren, ya que estoy hablando de la educación con mis hijos. Queridos hijos, hoy van a aprender a lavar. ¡Oh! Sí, el papá les va a enseñar. Sí, su abuela me va a llamar la atención a mí, me va a decir yo que lavaba cuando era niño.
y les voy a decir a mis hijos, primer trabajo, quiero que me entreguen esto brillando y blanco, y les traigo un pedazo de carbón. Y me miran, pastor, ¿qué pasa si tú limpias el carbón? Quítale todo lo negro, ¿qué queda? Hermanos, esa es una correcta ilustración. Cuando hablamos de la depravación radical del hombre, hablamos de que de raíz, en el núcleo, en el tuétano de nuestro ser, estamos contaminados con el pecado. El pecado nos ha traído muerte. Así que esa ilustración del carbón es la más adecuada. No hay nada bueno. Ahora, no son palabras mías. La palabra de Dios es la que nos muestra eso de manera muy clara. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Somos hijos de ira y es la palabra de Dios. Entonces, ahora quisiera preguntarles, si es que el hombre está muerto, y hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la elección de Dios, ¿dónde se originó este tema de la doctrina de la elección de Dios? Sí, nos dijeron que hubo un concilio, ¿verdad? Claro, los cánones de Dort, no, hermanos, más atrás, que también se mencionó eso. Esta doctrina de la elección no es una doctrina que se originó tampoco con Santo Tomás de Aquino o con Agustín de Hipona. No es una doctrina que se originó con Lutero. Esta doctrina se halla en la palabra de Dios en gran abundancia. Quisiera que podamos ver, hermanos, no es especulación de hombres. Así que entramos ahora, ya que vemos que Dios es soberano, el hombre está muerto, inútil. La elección o la predestinación no se puede ignorar. Está en la Biblia, en muchos lugares. Vamos a ver algunos nada más hoy. Romanos capítulo 8, verso 28. Bueno, por aquí ustedes ya son expertos, hermanos. Cuando tú vas a hablar acerca de la doctrina de la salvación, en cualquier seminario, en la mayoría, yo diría que los ortodoxos te van a llevar al libro de Romanos. El objetivo principal del libro de Romanos es exponer este evangelio. Así que es obviamente muy importante y de manera primaria el libro que va a ser base para guiarnos. ¿Qué dice el libro de Romanos en el capítulo número 8, en el verso número 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Alguna vez has escuchado este versículo? Yo sí, muchas ocasiones. Cuando sucede una lucha muy difícil, cuando hay un problema muy grande, yo sé que va a haber un amigo cristiano que se va a acercar contigo y te va a dar este verso y gloria a Dios para mostrarte que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El problema, la dificultad, la enfermedad, el dolor, todo ayuda bien. Ten esperanza. Está bien. Es tan famoso este versículo y al mismo tiempo tan ignorado su contexto. Porque ¿qué dice el siguiente versículo? De un versículo tan popular viene la doctrina más impopular. Y dice así el siguiente versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sí, hermano, no estás leyendo a Juan Calvino, no estás leyendo a Santo Tomás de Aquino, no estás leyendo a San Agustín ni a Lutero, estás leyendo ¿a quién? Al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice que a los que antes conoció también los... Es por eso que esta doctrina no se puede ignorar, porque está fluyendo de la misma palabra de Dios, la palabra predestinación. Ahora, no dice que conoció sus decisiones o una acción futura, dice que a ellos los conoció. ¿Qué significa ese conocer? Años atrás, no te voy a revelar nombres, pero yo estuve muy molesto, muy enojado, y tal vez todavía debería estar enojado. Porque hubo alguien que dejó a cargo de una iglesia a una persona que no era apta. Se hicieron mal las cosas, no se hicieron bíblicamente. Esta persona que se había quedado a cargo de una iglesia no era apta para quedarse a cargo. Y hay un dolor doble porque me da pena por esta persona a cargo y por las personas a las cuales ahora él tiene que cuidar. No te podría explicar todas las razones, pero una reunión que tuve con este encargado de iglesia se me acercó y me dijo: Ángel, tengo una pregunta para ti. ¿Me puedes ayudar? Dime, ¿en qué te puedo ayudar?
La otra vez les estaba queriendo enseñar a los hermanos el libro de Génesis. Y decía el texto, después de la caída, cuando se engendró Set, dice que Adán conoció a Eva, su mujer, y concibieron un hijo llamado Set. La pregunta es, ¿por qué dice la Biblia que se conocieron cuando ya en la creación Dios ya se los había presentado, ya se habían conocido, ya se saludaron y tuvieron a Caín, Abel? ¿Por qué en este otro texto dice que Adán conoció a Eva? Y era una pregunta, hermanos, que todos tenemos, pero un encargado de iglesia no puede tener. Ese conocer habla de relación íntima. En ese contexto, relación sexual. Adán conoció a su esposa Eva y tuvieron un hijo. Esa palabra conocer habla de una intimidad, un conocer muy relacional. Cuando dice la Biblia que Dios los conoció, estamos hablando de un amor antes de, a los que antes conoció, no sus acciones, los conoció a ellos. A ellos los amó y a ellos los predestinó. ¿Y qué dice esta cadena de oro de redención? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La doctrina de la elección, hermanos, no es una doctrina extraña, rara, no es una superstición, fluye de la misma palabra de Dios. Efesios capítulo número 1, hermanos. Dice la palabra de Dios desde el verso 3. Bendito, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Creo que ya estás haciendo tú los enlaces adecuados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. ¿La voluntad de quién? No escucho. Según el puro afecto de su voluntad. Amén, hermanos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que, hermanos, esta doctrina, hermanos, es una doctrina bíblica, así que es una responsabilidad nuestra que podamos estar estudiando tú y yo. ¿Quién está a cargo de la salvación? Dios. ¿De quién es la salvación? De Jehová. Es nuestra responsabilidad, hermanos, que podamos estudiar. Estos textos van a causar, obviamente, que nosotros tengamos que cambiar nuestra manera de pensar. Es la Biblia. Hace años atrás, cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios, enseñando en la iglesia, y estas doctrinas de la gracia empezaron a transformar mi vida, recuerdo que fue porque una persona me dijo, pastor, ¿y si estudiamos el libro de Romanos? Y yo le dije, ok, hay que estudiar el libro de Romanos. Me parece bien, no hay ningún problema, estamos en otro estudio, vamos a empezar a estudiar el libro de Romanos desde el capítulo 1 hasta el final, hasta el 16. Así que el pastor tuvo que empezar a capacitarse, a estudiar, y empecé a leer y leer y leer, y a medida que iba leyendo, antes, cuando ya estaba en el capítulo 1, dije, hay un capítulo complejo, que está en el capítulo 8, capítulo 9, hablando de la predestinación, ya tengo que ir estudiando. Fue ese estudio de la palabra de Dios la que va a estar cambiando mi manera de pensar. No son personas, no fue influencia externa, no fue comodidad de sistema porque encontramos amigos poderosos que iban a traer gran bendición. No. Es más, el tomar la posición bíblica nos iba a causar que muchas iglesias amigas, en su gran mayoría, puedan mirarnos como si estuviéramos creyendo algo extraño. Pero a medida que estudio la doctrina de la elección soberana de Dios, veo que incluso históricamente
No me interesa la mayoría de iglesias locales o la mayoría de iglesias a nivel histórico, pero vemos que fluye de la palabra de Dios esta doctrina de la elección. Y tenemos nosotros que estudiarla, amarla y creer y dejar que transforme nuestras vidas. Ahora déjame decirte las dos explicaciones que se han propuesto con respecto a esta doctrina de la elección. Ya que esta palabra no la pueden quitar de la Biblia, no la pueden borrar, no hay ninguna variante textual, han salido a través de la historia dos caminos de pensamiento. Uno de los caminos de pensamiento va a decir, ok, Dios predestina y Dios elige, pero la pregunta es, ¿en base a qué? Uno de los caminos que se presenta es la elección condicional y el otro es la elección incondicional. La Biblia nos va a estar mostrando que esa elección de Dios es incondicional. No hay algo que el hombre tenga, que Dios mire y diga, wow, acabo de ver eso, por esa condición que cumple, es mi escogido. Eso es lo que no creemos. Es una elección incondicional. Ilustremos un poco en el amor en pareja. Se van a casar aquí y uno al otro se prometen amor. Te voy a amar toda mi vida, pero si subes de 90 kilos, cada kilo menos, eso es condicional. Te voy a amar, pero si ganas menos de, eso es amor condicional. Cualquier cosa que pongas, si es una condición, te lamento decirte esto y arruinarte la boda, pero va a arruinar todo lo que es tu promesa de pacto, porque ahí se promete un amor de pacto incondicional. Es hasta que la muerte nos separe. ¿Muy bien? Ok. Así que tenemos la elección incondicional y hay esta otra elección que es condicional. ¿Qué se ha tratado de explicar en esa elección condicional? Que Dios va a mirar en el futuro y va a ver si esas personas creen en Cristo. Y si creen en Cristo en un futuro, entonces Dios los elige a ellos. Dios los eligió porque vio que en un futuro ellos iban a creer. Ahora tienes esas dos alternativas. Y tienes la palabra de Dios. La elección incondicional y la elección condicional. Lo que el hermano Juan estaba planteando muy bien la semana pasada era sí. Cuando hablamos de los cánones de Dort, en ese tiempo se presentaron esas dos posturas. En ese tiempo, sí se llamó un grupo que eran los reformados, los calvinistas, los arminianos. Ponle el título que quieras, pero ahora estamos hablando de la Biblia. ¿Hay la elección? Claro que hay la elección. Ahora, ¿cómo elige Dios? ¿De manera incondicional, por el puro afecto de su voluntad, o en base a que Dios ve en un futuro lo que van a elegir los hombres? ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra? Quisiera que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 7. ¿Sabes lo que significa iglesia? ¿Qué significa iglesia? Deuteronomio capítulo número 7. Es una unión de dos palabras, pero significa los llamados afuera. ¿Ok? Hemos sido llamados afuera. Pero ahora quiero que veas de manera muy curiosa lo que sucede en el Antiguo Testamento con Israel, que era el pueblo escogido por Dios. Nosotros ahora como iglesia, según la revelación de la palabra de Dios, somos pueblo escogido, nación santa, ¿sí o no? Sí, pastor. Primera de Pedro deja eso muy claro. Nación escogida, pueblo escogido por Dios, para que podamos llevar su gloria a las naciones. Amén, pastor. Somos su pueblo escogido. ¿Qué tal si vemos la sombra ahora? Porque ahora estamos viendo la sustancia. Cristo ya ha revelado y su iglesia. Pero vamos a la sombra. Vamos al Antiguo Testamento que estaba anunciando a Cristo y veamos qué dice en Deuteronomio 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial
Querido hermano, estás viendo lo que yo estoy viendo. En el Antiguo Testamento, en la sombra de lo que había de venir, Dios también escogió un pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Israel. ¿Había muchos otros pueblos? ¿Pero escogió a cuál? ¿Y por qué lo escogió? Eso yo quiero saber. ¿Será que había algo especial que vio en ellos en un futuro que iban a tener y por eso los escogió? Creo que estoy hablando muy rápido. ¿Será que había algo futuro en ellos que Dios vio y por eso los escogió? ¿Qué dice la Biblia? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Ves el orden? No es te vi especial, por eso te escogí. Es al revés. Te escogí para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Volvemos al amor de Dios. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora vemos en la sombra, hermanos, Dios escoge a Israel. ¿Por qué les escogió? ¿Tenían algo especial? ¿Qué dice la Biblia? No había nadie especial en ustedes. Yo sé que suena feo. No sé si a ti te suena feo. Miras a tu esposa, me voy a casar en ti. No he visto nada especial en ti. Son incómodos. Pero esa es la realidad con nosotros. Dios santo, soberano, hermoso, más sublime que los cielos. ¿Y el hombre? Muerto, podrido, vil, servidumbre, peor que el mismo gusano. ¿Y qué dice Dios? No había nada especial en ti. Más bien te amé para que seas especial. Qué hermoso. Qué lindo. Esta es la sombra. Esta es la sombra. Dios eligió por amor y por gracia sin nada especial en ese pueblo. Es más, si veía en un futuro lo que iba a ser Israel, tiene de perder, porque fue un pueblo infiel, 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 infiel. Si tuviera que mencionar las palabras que se mencionan de prostitución espiritual, abundarían. ¿Por qué los escogió Dios? Porque los amó. Por su voluntad. No es que había algo especial en ellos. Ahora díganme ustedes, ¿será que esta sombra es superior a la sustancia? ¿Será que esta sombra que vemos antes, en una elección de un pueblo y una nación por gracia soberana de Dios, es mayor a la elección del pueblo espiritual, la nación santa que va a heredar vida eterna? ¿Esa sombra es mayor a la sustancia? No, pastor. Dios escoge por gracia, por su buena voluntad, no porque vea algo en un futuro en el hombre. El problema, hermanos, que tenemos con esa elección condicional de los arminianos es que a mí me ofende mucho. ¿Por qué me ofende? Porque está planteando un Dios que reacciona ante lo que va a ser el hombre. Dios elige a aquellos que ve que van a elegirle a él. ¿Te das cuenta lo ridículo? Dios elige a aquellos que miran un futuro que le van a elegir a él. ¿Quién tiene la última palabra? Y ellos van a decir, Dios tiene la última palabra. Dios elige a los que ve que le van a elegir. ¿Te das cuenta? Creo que no. Te ayudaré un poquito. Un hombre que gobierna bien su hogar bíblicamente es la cabeza. Su esposa es su cogobernadora, no es su zapato, no es su esclavo, es la cogobernadora. Pero ¿quién tiene la última palabra, hermanos? ¿Quién está como cabeza? Y ahí viene el chiste. El marido tiene la última palabra. ¿Cuál es el chiste? La última palabra es sí, mi amor. Él tiene la última palabra y le dice lo que ella diga. Ese es el Dios que te presenta en la elección condicional. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. ¿Y qué dice Dios? Lo que Él diga. Viendo en el futuro, Él me eligió, lo que Él dice.
Por eso irrita, por eso incomoda, porque esa elección condicional le quita la soberanía y gobierno a Dios. Al final, depende del hombre, no de Dios. Te digo algo, desde la postura bíblica que nosotros vemos de la elección incondicional, si Dios hubiera visto en un futuro, dime tú, esos muertos en delitos y pecados, ¿qué iban a escoger en un futuro? Muerte. ¿Hubieran escogido a Cristo? Nadie. Como dice la Biblia, ¿hay quien busque a Dios? Ni uno. ¿En un futuro? Ni uno. Así que, ¿qué hace Dios? Te escogí para que seas especial. Si tuviéramos que ponerlo de una manera corta, la elección de Dios originará la fe salvadora. Y en la otra postura, la fe de la persona originará que Dios lo elija. ¿Te das cuenta cuál es la base? En esta es la base del hombre. La fe del hombre originará que Dios lo escoge. En la postura que nosotros vemos en la elección incondicional, la elección de Dios originará la fe de la persona. Es Dios el centro, la base, el fundamento, y a Él se lleva toda la gloria. Quiero volverles a preguntar, entonces, en esta elección que no podemos escapar, que es bíblica, ¿de quién depende? ¿De Dios o del hombre? Romanos capítulo número 9, vamos, el pasaje más hablado. Volvemos a recapitular. No se olviden, estamos en el libro de Romanos, inspirado por Dios, el apóstol Pablo, una carta soteriológica, hablando de la doctrina de la salvación. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, en el verso número 9. Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pastor, ¿nos ayuda un poquito a entender esto? Veamos si puedo. Tenemos a Jacob y Esaú. Ambos comparten muchísimo. Tienen los mismos padres. Abraham tuvo su hijo llamado Isaac. Este Isaac ahora está, como dice la palabra de Dios, con Rebeca. Y este varón con Rebeca, por la gracia de Dios, logran un precioso embarazo. Y las buenas noticias son que ahora están dentro de su vientre estos dos gemelos. Comparten los mismos padres, genes, vientre. Y de repente, según la cultura que se tiene en esos tiempos, ¿quién tenía que heredar las promesas? El mayor. Hermana, ¿quién es tu hijo mayor? Tenía que ser varón y tenía que ser el mayor. En mi caso, yo soy el mayor. Así que le miro a mis padres. Si hubiéramos estado en ese tiempo, yo tendría que recibir la herencia. Y resulta que contra todo lo que es cultural, Dios escoge al menor para heredar las promesas. Y hay algo raro allí, porque Dios no va a escoger a Esaú sino a Isaac. Perdón, a Jacob. Dice la palabra de Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, y volvemos una vez más a esa palabra, amor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahora tienes esta elección de Dios donde se presenta que Dios ama a uno y aborrece al otro. Ama a Jacob, aborrece a Esaú. La gran pregunta ahora, hermanos, es ¿por qué? ¿Qué sucedió acá? Y el texto parece que es muy claro porque nos dice, no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal,
Los eligió, pero no fue por nada que hayan hecho, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Ahora tenemos entonces este pasaje tan difícil donde se ve la elección de Dios. Ama a uno y aborrece al otro. Y hay algunas objeciones. Algunos dicen, pastor, pero aquí está hablando de naciones. Son naciones que se están planteando y aunque quieras tomarlo por naciones, Dios está ilustrando esto con las personas. Que esto es algo genuino que sucede. Hay un embarazo, hay gemelos y sí, genuinamente amó uno para darle las promesas y al otro no. Así que aunque hables de naciones, se está ilustrando a través de estas personas igual. No se está hablando de salvación, pastor, por si acaso van a decir algunos, esto no habla de salvación. ¿Cómo que no habla de salvación? Desde el principio está hablando por la nación de Israel para salvación, pero al final, si nosotros vamos y prestamos atención, desde el verso 30, ¿no? Que es el mismo capítulo en el mismo contexto, que diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Hermanos, seguimos hablando de salvación. Entonces aquí tienes un amor que Dios da a uno y al otro no. Esta elección es por el que llama. Dios lo ilustra a través de estos gemelos. Pero quisiera que nos pongamos a pensar. Entonces, Dios elige para que esas personas que sean elegidas tengan en un futuro fe y vida eterna. Todos sus elegidos. Y hay otros que no son elegidos, porque Dios los dejó en sus delitos y pecados. Creo que la ilustración que trato de ponerles también es clara. Cuando empezamos con el ejemplo de Lázaro, ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro? ¿Cuántos muertos había recientemente allí? Muchos. Pero fue uno al que él quiso levantar. Cuando tenemos un paralítico en Betsaida, en ese estanque, dice que había muchos paralíticos, muchos enfermos, muchos ciegos, pero Dios lo curó a uno. ¿Y el resto los dejó? Cuando sanó al ciego de nacimiento, ¿tú crees, hermano, que no había más ciegos? Pastor, había más ciegos. Sí. ¿Y por qué solo a él? ¿Qué hubiera pasado si tu padre hubiera sido otro ciego ahí cerca y tú ves que sana a uno y dices, Jesús, aquí está el mío? No nos sana el tuyo. ¡Qué injusto! ¿No viene esa pregunta extraña a ti? ¿Por qué ahora ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿No te parece injusto? Ese es el punto, hermanos. Que cuando tú tomas la elección incondicional de Dios, que Dios elige soberanamente, parece injusto. Veamos la otra perspectiva. La elección condicional se basa en que Dios mira al hombre en un futuro que va a escoger, y si el hombre escoge a Dios, pues Dios lo escoge a él. Si el hombre no escoge a Dios, pues Dios entonces tampoco lo escoge. ¿Ves algo de injusticia ahí? Ah, no, pues ahí no hay injusticia, porque al final depende del hombre, el hombre se va donde él quiere. Dios mira, me elige, entonces lo elijo. Dios mira, no me elige, entonces tampoco lo elijo. Eso suena más justo, ¿verdad? A mí me interesa saber, hermano, cuál es la postura bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Una vez que leemos el verso 9 que hemos leído, verso 13, porque se ha escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora dime tú, ¿cómo está pensando Pablo? De esta manera, de una elección condicional que te trae paz y no ves nada de injusticia. ¿O está pensando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de esta manera que lo primero que levanta en las personas es un argumento de esto parece injusticia? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Querido hermano,
Espero que así como ese ciego de nacimiento pueda Dios quitar esa venda, esa escama de tus ojos y que veas cuál es el argumento bíblico. Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que él enseña en elección, lo primero que va a levantar en las personas es ese argumento de, eso parece injusto. Es esta elección incondicional basada en Dios, la única que va a presentar en opositores el argumento de, parece injusto. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Te pregunté al principio, ¿de quién depende esa elección? ¿Y qué dice la Biblia? Así que, conclusión, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene. Y hermanos, he ahí la elección incondicional del hombre. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quién? De Dios que tiene. Y aquí quisiera que terminemos, hermanos, pensando en lo siguiente. ¿Cuán bueno más al contrario es Dios? Por su elección incondicional. Porque si esta elección depende de la pura voluntad de Dios, tenemos nosotros creyentes e inconversos, salvos y condenados, personas en la eternidad con Dios y personas condenadas por la elección soberana de Dios. Si fuera por la elección del hombre, todos se irían al infierno, porque no hay bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Si fuera porque depende del hombre, estamos arruinados. Y cuando pensamos ahora en Jacob y en Esaú, que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, la sorpresa no es, pucha, ¿por qué lo aborreció al pobre Esaú? Hermanos, bíblicamente, Dios tenía que aborrecer a ambos, ¿sí o no? Ambos habían nacido muertos en delitos y pecados. Ninguno de los dos tenía nada especial. La gran pregunta es, ¿por qué lo amó entonces? Y una vez más volvemos, por el puro afecto de su voluntad. Nosotros entonces, como conclusión, recordamos y terminamos diciendo, hermanos, que entonces esta elección depende del libre albedrío de Dios. Cuando hablamos del libre albedrío del hombre, el hombre hace todo lo que quiere en base a su naturaleza. Y sí, hermanos, la doctrina reformada enseña del libre albedrío, está en nuestra confesión de fe, pero este libre de albedrío del hombre es que él puede hacer todo lo que él quiera en base a su naturaleza. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal, hermano? ¿Quieres jugar fútbol? Sí, pastor. Pero estás limitado a tu naturaleza. ¿Cómo están tus rodillas? Chao, pastor. Ok, entonces no vas a poder jugar tan bien como yo. De mí también están mal mis rodillas. Estamos limitados por nuestra naturaleza. Quiero volar. Yo sé que tal vez quieras, pero estás limitado por tu naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa, corrupta. Somos esclavos del pecado. Es por eso que la palabra de Dios dice que estamos muertos espiritualmente. Nada puedes aportar para tu salvación, regeneración o nuevo nacimiento. No hay nada. En base a esto, entonces, vemos el libre albedrío de Dios, que hemos hablado de su soberanía. Él puede hacer todo lo que él quiera conforme a su santa voluntad, conforme a su misma naturaleza santa. Y en esa su naturaleza santa, Él ha elegido por su gracia y misericordia elegir y salvar a algunos. En el caso del ciego de nacimiento que sanó a uno y no a muchos, tú te alegraste. Tú lees, qué bien, qué lindo. Hasta algunos que están aquí, que han estudiado tal vez alguna carrera médica, dicen, pastor, ahí yo veo un doble milagro, porque si era ciego de nacimiento, y si a un ciego de nacimiento actualmente el día de hoy yo le devuelvo la vista, no va a poder caminar por la calle. ¿Por qué?
Porque él no sabe todavía lo que es esto, los colores, la profundidad. No va a saber. Alguna persona que ha estado ciega y le han devuelto algo a la vista, confundía entre una manzana y la fotografía de una manzana, no sabía cuál era real. Tenía que su mente ser entrenada como de un bebé durante años para que pueda utilizar esos ojos que recién tiene. Pero este ciego de nacimiento dice que camina, mira, anda, interactúa. Y un médico me dice, pastor, es un doble milagro. Es material, biológico y mental. Se le dio esa capacidad. El paralítico que estaba a 38 años y había muchos paralíticos y es sanado. ¿Qué haces tú? Celebras. ¡Gloria a Dios! O te pones en el grupo de los que reclaman. ¿Y por qué no al resto? Y con esa actitud todavía. En el momento que ahora Dios ve muertos en delitos y pecados, que ninguno lo quiere a Él, ninguno lo quiere. Y Dios a algunos los salva. Según la Biblia, millones de millones. ¿Quién es aquel que ahora dice, ¿y por qué no a todos? ¿Y por qué no más? ¿Y por qué depende de Él? Ese es el corazón corrupto una vez más manifestándose, que tiene que ser doblegado a la palabra de Dios. Queridos hermanos, gloria a Dios por su elección, porque si dependiera de nosotros, toditos estaríamos en el infierno. Gloria a Dios por su amor incondicional. Pongámonos de pie y oremos, hermanos.